Buenas tardes a todas las personas aquí presentes en este salón de plenos y a los vecinos y vecinas que nos siguen por streaming. Quiero comenzar esta intervención agradeciendo la labor diaria de todas las trabajadoras y los trabajadores de este ayuntamiento. Su labor, muchas veces invisible, es la que mantiene en pie los servicios que permiten que Móstoles funcione: limpieza, mantenimiento de calles y parques, atención administrativa, servicios sociales, educativos. Porque si hoy Móstoles está funcionando, no es gracias a las ocurrencias del Gobierno, sino al compromiso de quienes sostienen los servicios públicos con su esfuerzo diario, incluso cuando tienen recursos limitados y una dirección política más preocupada por el marketing que por la gestión real. Es importante decirlo alto y claro: sin vosotras y vosotros, este ayuntamiento no funciona. Quiero hacer un reconocimiento especial a los interinos e interinas, que llevan años desempeñando tareas fundamentales en condiciones de precariedad laboral, afrontando la incertidumbre de contratos temporales mientras cumplen con profesionalidad y compromiso. Esperamos que vuestra problemática se solucione pronto. Ya sabéis que contáis, como siempre, con nuestro apoyo. Y también agradecer el trabajo que hacen los sindicatos, fundamentales para salvaguardar los tan maltratados derechos laborales. Este Gobierno debería tenerles más presente y contar con su experiencia. Y no quiero olvidarme del trabajo imprescindible y casi siempre invisible de las intérpretes de lengua de signos que nos acompañan en cada pleno. Gracias por garantizar que la democracia sea accesible para todas las personas y por hacerlo siempre con profesionalidad y rigor. Hoy hemos venido a hablar de la gestión de este Gobierno, el que ha decidido priorizar la foto, los eventos superfluos y los galardones comprados por encima de los problemas reales de nuestra ciudad. Un Gobierno que despilfarra millones en banderas, naviparks, luces navideñas, Día de la Hispanidad y otras celebraciones, mientras los parques se deterioran, los centros educativos carecen de recursos y las viviendas asequibles brillan por su ausencia. Mientras Móstoles necesita planificación, políticas sociales y mantenimiento urbano, el Gobierno del Partido Popular y Vox nos ofrece eventos decorativos que sirven únicamente para aparecer en los medios. Porque la propaganda no limpia calles, no mejora la vida de la gente ni facilita el acceso a la vivienda. Pero eso sí, da titulares, da photocalls, da alfombras rojas y da pie a que determinadas empresas sigan haciendo negocio. Lo suyo no es gobernar, es hacer campaña permanente con el dinero de todos y todas. Y es que hoy hemos escuchado al señor alcalde decir que no trabajan para las encuestas. Pero claro, invertir más de 800.000 euros en publicidad institucional aprobados en Junta de Gobierno local del pasado 28 de octubre, eso sí es trabajar para las encuestas. Porque destinar este despilfarro a promocionarse en medios no es informar, es intentar maquillar su gestión, es comprar relato, pero no mejorar servicios. Si de verdad no trabajaran para las encuestas, ese dinero se destinaría a reforzar servicios públicos, a mantenimiento, a vivienda o a apoyar a quienes más lo necesitan. Pero han elegido otra prioridad: la propaganda. Y es que cuando una mira cómo se reparte el dinero público, se entiende todo mucho mejor, porque donde un Gobierno pone su presupuesto, pone sus prioridades. En Hacienda encontramos ejemplos claros de esta nefasta gestión. Los presupuestos para 2025 han sido un ejemplo de prioridades equivocadas. No responden a las necesidades reales de la ciudadanía, priorizan el despilfarro y refuerzan la desigualdad. Las ordenanzas fiscales son nuevamente regresivas, sin tramos progresivos, ni en el IBI ni en la tasa de basuras, sin bonificaciones para familias numerosas en función del valor catastral y sin medidas que alivien la carga fiscal de quienes viven con menos del salario mínimo. Las viviendas vacías siguen sin recargo, a pesar de que su abandono afecta a la disponibilidad de vivienda pública. Y no hablamos solo de una mala orientación política, hablamos de una renuncia consciente a construir una ciudad más justa. Porque no es que no sepan hacer unos presupuestos sociales, es que no quieren. Su proyecto es otro: beneficiar a unos pocos mientras se recortan oportunidades para la mayoría. Esa es la verdad que esconden detrás de las ruedas de prensa llenas de soflamas vacías. A esto añadimos una enorme falta de transparencia y dificultad de acceso a los expedientes, reflejo de un Gobierno que oculta la información a la ciudadanía y a la oposición, que nos las vemos y nos la deseamos para intentar conseguir datos veraces de la supuesta gestión. En materia de vivienda, la situación es igualmente preocupante. El municipio sigue sin declarar Móstoles zona tensionada, siguiendo la imposición de la señora Díaz Ayuso, que no es una pancarta, señor alcalde, que es acatar la legislación. Mucho decir que están obligados a cobrar la tasa de residuos por ley, pero parece que solo acatan las leyes que les interesan. Móstoles podría ser ejemplo de política de vivienda valiente, de lucha contra la especulación, de promoción de alquiler accesible y vivienda pública estable. Pero para eso hace falta voluntad política y ponerse del lado de la gente, no del lado de los fondos y del mercado.
Aquí se funciona más a golpe de pelotazo urbanístico, que es donde están más cómodos. Respecto al mantenimiento, los parques y espacios públicos muestran abandono y mala planificación, y hay ejemplos. El pasado mes de marzo, el Parque Salvador Allende se remodeló en unas semanas de lluvia constante, para tener que rehacerse nuevamente días después, porque de nuevo se habían formado las escorrentías que pretendían sanear, un doble gasto. La finca Liana quedó destrozada tras la celebración del Navipark, que lamentablemente volverá en breve. El aparcamiento del polideportivo Rafa Martínez se vuelve intransitable con la lluvia. Y las columnas del Parque Liana fueron destruidas sin explicación alguna. Encima, por esto último, preguntamos en el último pleno y nos respondieron que manzanas traigo, echando balones fuera. Estos ejemplos evidencian que la gestión del patrimonio y del espacio público está orientada al espectáculo, no a la utilidad para la ciudadanía. Pero oye, que no nos falten banderas. Se despilfarran cientos de miles de euros siendo sustituidas cada pocos meses por la pésima calidad que tienen. Deben ser del mismo proveedor de la bandera de la Plaza de España de Madrid, que está totalmente ajada, a nadie le sorprendería. Y mientras se dejan de lado inversiones necesarias, porque esta mañana nos han soltado una retahíla de inversiones, por ejemplo, en sanidad de la Comunidad de Madrid, como el Centro de Salud Móstoles Sur, curiosamente bloqueado en mandatos anteriores y que milagrosamente ahora ha conseguido presupuesto. O el Hospital Rey Juan Carlos, público de gestión privada, más en concreto gestionado por el Grupo Quirón. Porque si vamos a hablar de todo, vamos a hablar de los más de 5.000 millones de euros de dinero público de la Comunidad de Madrid que ha recibido esta empresa privada que mercantiliza con la salud. ¿Les suena de algo el Grupo Quirón o les suena a Alberto González Amador, comisionista y pareja de Díaz Ayuso? Hablamos de las conexiones con Florida, de los viajes a Miami, hablamos de Gloria Estefan. Vamos a centrarnos en Móstoles y en propuestas que sean útiles para las vecinas y vecinos. Las propuestas de Podemos, como corredores verdes intermunicipales o la adición de cláusulas medioambientales en contratos públicos sin costes desmesurados, han sido desestimadas, demostrando que la sostenibilidad no es una prioridad para este Gobierno. La planificación urbana y ambiental está supeditada al marketing y a la apariencia, en detrimento de la salud y el bienestar de la ciudadanía. Hablan de ciudad verde mientras talan árboles. Por cierto, enviarán alguna vez los informes solicitados sobre la tala de 10 ejemplares de la calle Tulipán, solicitados el 3 de octubre, reclamados el 14 de octubre. Ha pasado un mes, aquí no se sabe nada. Pero eliminan también sombras en plazas y cementan espacios que deberían ser pulmones urbanos. Incluso cementan patios escolares como el del Pablo Sorozábal. Y nos venden actividades supuestamente sostenibles mientras pasan por alto cuestiones esenciales como la movilidad sostenible o la adaptación climática. Lo suyo es el postureo ambiental, no la transición ecológica. En industria y empleo tampoco encontramos avances significativos. No existe un plan estratégico válido de empleo digno ni de apoyo al comercio local. Desde Podemos propusimos establecer un distintivo de comercio sostenible y no les interesó. O que la tarjeta de familia se utilizara para consumo en comercios locales y tampoco. Dicen que trabajan para las personas autónomas, pero no se nota, porque también rechazaron nuestra propuesta de ayudas a personas autónomas, dejando a pymes y trabajadores sin el apoyo que necesitan para sostener la economía de la ciudad. Esta medida fue rechazada en pleno. Posteriormente la llevamos al Consejo de Economía, donde se decidió que era una buena medida entre todas las allí presentes, pero oye, que seguimos esperando que arranque, debe estar en algún cajón, como todo lo que no les interesa, aunque sea beneficioso para los vecinos y vecinas. Y es que si una recorre nuestros barrios lo ve. Locales cerrados, comercios que resisten a pulmón, autónomos sin apoyo, pero para eso hay que patearse las calles y parece que no hay tiempo. Sin embargo, para hacerse la foto con una empresa grande siempre hay hueco en la agenda. Si hablamos de transparencia y participación, nos tenemos que aguantar la risa. Continúan los problemas de acceso de archivos y expedientes, como ya he comentado, y con esto demuestran que solo buscan entorpecer el trabajo de la oposición o que quieren algo esconder. La participación ciudadana es de todos menos participación. Es prácticamente inexistente, que han reactivado los consejos de distrito. Pues ya me dirá cómo, porque es que el resultado no se ve. Los presupuestos participativos carecen de bases o reglamento. Bases y reglamento que Podemos lleva solicitando meses y nos remiten sin sonrojo alguno a una nota de prensa con 4 líneas, sin cronograma. No hay transparencia sobre propuestas ni sobre su ejecución. No quieren responder cuántas propuestas han recogido, un número, ni eso. Ni lo quieren dar o es que a lo mejor ni lo saben. Ni siquiera se sabe quién estará en la comisión evaluadora y ya estamos en noviembre.
La participación no es mandar una nota de prensa con 4 frases y luego decidirlo todo en 3 despachos. La participación real es compartir decisiones, abrir procesos, escuchar a los barrios y devolver a la gente su derecho a ser protagonista. Y eso se hace con reglamento, con transparencia y con voluntad, justo lo contrario de lo que están haciendo. La ciudadanía queda fuera de las decisiones importantes mientras se desestiman iniciativas que podrían mejorar el día a día en Móstoles. En movilidad y transportes no existe un plan integral ni sostenible. Los vecinos de Azorín siguen soportando atascos desproporcionados sin soluciones semana tras semana con el chiquipar en que han convertido a Liana. Esto refleja la falta de atención y a la calidad de la vida de la gente. Porque sí, han atendido a los vecinos y vecinas de la zona, pero cuando ellos han dicho basta, porque hasta entonces a ustedes les daban igual. ¿Pero qué podemos esperar del área de movilidad y transporte? Que resulta que frente al despropósito de medidas que ha impuesto el Ayuntamiento de Madrid para gestionar su soterramiento de la A5, soterramiento que quizás sirva para subir el valor de la zona de vivienda cercana, Puerta del Ángel y aledaños, porque claro, es mucha casualidad que las viviendas de este barrio estén ahora justamente siendo expoliadas por fondos especuladores expulsando a los vecinos y vecinas. Bueno, pues ahí también ayudamos nosotros. Porque, como decía, el soterramiento de esta A5 solo va a beneficiar a unos pocos, pero perjudica a los mostoleños y mostoleñas enormemente. ¿Y qué hace el Gobierno local? Pues además de dar palmaditas en la espalda a Almeida, aferrarse a un clavo ardiendo. Que, oye, que es que los autobuses de transporte público no pueden llegar a Príncipe Pío. Sin embargo, los camiones y los autobuses privados llegan y no pasa nada. Deberían usar más el transporte público y aguantar rachas de viento y agua a la intemperie en 4 vientos o el calor asolador. Eso sí es que pueden llegar a las paradas, porque lo de la accesibilidad es de traca. Educación y festejos. Vaya 2 áreas para ir juntas, ¿eh? Pues en ambas áreas la mala gestión se hace evidente. Las celebraciones municipales, lejos de fomentar la participación y la inclusión, se han convertido en ejemplos de despilfarro. Navipark, Nucies Navideñas, Día de la Hispanidad, consumen millones de euros públicos, que evidentemente se recortan de otras partidas. 4,5 millones de euros despilfarrados en pan y circo, eso que no falte. Para 2026, pues no sé si llegaremos a los 7 millones. Lo mejor es que ahora resulta que este despilfarro en festejos es política social real. Agárrate, tal cual lo ha dicho el señor alcalde esta mañana. Política social real. La política social mejora el bienestar de la población, reduce las desigualdades y promueve la cohesión social. ¿En serio? ¿Poner más luces, destrozar el parque Finca Liana, montar saraos todos los fines de semana a costa de los impuestos de las mostoleñas y mostoleños es política social? Bien, tienen la mayoría, hagan lo que consideren, pero por lo menos no se rían de las vecinas y los vecinos. Y espera que en festejos se nos olvida el plato fuerte, los toros. Porque sí, Móstoles tiene un galardón del que no se hace con el Gobierno, que es el de ciudad torturadora. La reinstauración de la tortura animal en nuestro municipio muestra, además, un desprecio por los derechos de los animales y la ética en la gestión municipal. Intentaron incluso realizar eventos ilegales en la Comunidad de Madrid, como la boyada infantil, pero pudimos pararlo a tiempo. Defender la cultura no es volver al maltrato por decreto. Modernizar una ciudad es avanzar en empatía, en convivencia y en respeto hacia todos los seres vivos. La cultura no puede ser excusa para perpetuar la violencia y mucho menos pagando con dinero público prácticas que la mayoría social rechaza. Es cuanto menos curioso también escuchar al señor alcalde hablar de educación pública. Él, cuando su partido es quien la está destruyendo y mercantilizando en la Comunidad de Madrid. Y sobre todo de la libertad, que las familias tengan la libertad de elegir. Pues por supuesto que la tengan, pero no a costa del dinero público. El que quiera educación pública, educación privada, que se la pague. Los recursos públicos tienen que ser para la educación pública. Las ayudas de material escolar, pues miren, unas ayudas públicas de las que más de 50.000 euros, 51.400 para ser exactos, se han destinado a familias con hijos e hijas en colegios privados y concertados, algunos de ellos segregando las clases por sexos, segregación que, recordemos, perpetúa estereotipos de género, limita la interacción social y la diversidad de perspectivas, dificulta la adaptación a entornos mixtos en el futuro y genera exclusión de alumnos no normativos, además de que no existen pruebas de que tenga una mejora académica. Pues estos centros e incluso centros de otros municipios se apropian de ayudas municipales públicas. Ha llegado a hablar de intervenciones y mejoras en las escuelas infantiles, pero se le debe haber pasado el tema de la climatización de estas escuelas.
porque más de 30 grados en el interior de las clases con bebés intentando comer o dormir, pues yo creo que eso sí es importante de acometer. Y el deporte, que les da orgullo y satisfacción. Es muy serio todo lo que están derrochando a costas de las mostoleñas y los mostoleños. Lo de los galardones comprados lo sabemos todos. Son redes clientelares con excompañeros de partidos cuyas empresas facturan más de 1 millón de euros al año repartiendo galardones como si no hubiera un mañana. Ciudad Europea del Deporte, lo conseguimos, eso dicen las pancartas que hay por toda la ciudad, que, por cierto, ¿cuánto habrán costado? Pues eso, que lo han conseguido junto a Valladolid, Palencia, Cáceres, Oviedo, Torrejón de Ardoz, eso solo en España, que en Europa son más de 20. Esta empresa privada, la que concede los galardones, con un vicepresidente en España, exconcejal del Partido Popular, también tiene en su catálogo de teletienda galardones como Capital Mundial del Deporte, Capital Mediterránea del Deporte, Capital Europea del Ciclismo, Resorte Europeo del Deporte, Capital Americana del Deporte, Capital Africana del Deporte, que oye, lo mismo con un Sujétame un cubata nos presentamos también alguno de estos. Más de 20 galardones con los que hacen un negocio muy lucrativo. Y mientras tanto, ¿el deporte base qué? Pues no podemos seguir presumiendo de grandes eventos, previo pase por caja con las distintas federaciones, mientras el deporte base en Móstoles continúa con carencias evidentes. Instalaciones que necesitan mantenimiento urgente, falta de espacios para entrenar, clubs que sobreviven a base de voluntarios y familias haciendo malabares para que sus hijos e hijas puedan practicar deporte. El deporte no puede ser un lujo ni un escaparate, debe ser un derecho accesible, inclusivo y apoyado con recursos públicos suficientes. Apostar por el deporte base es apostar por la salud, valores y comunidad. Eso lo repiten mucho en este Gobierno. Pero hoy por hoy Móstoles está fallando a su cantera y a quienes sostienen el deporte con su esfuerzo diario. Si hablamos de bienestar social, resulta que las cosas se hacen depende de quien las proponga. Podemos ha presentado iniciativas concretas por el bien de todas y todos, como la moción de las cabalgatas inclusivas con tramo azul para personas con espectro autista, que fue aprobada y ejecutada para sorpresa nuestra. Pero también tenemos la moción de salud bucodental gratuita para personas con menos recursos, aprobada por mayoría, pero bloqueada deliberadamente por este Gobierno. Una vez más demuestran que cuando se trata de mejorar la vida de quienes más lo necesitan, la respuesta es el silencio, la excusa o el cajón. Así es como desprecian el mandato democrático del Pleno. La mayoría del Pleno parece que no es suficiente para que esta medida se ponga en marcha. Y esto es algo que deberían saber todos los mostoleños y mostoleñas. En igualdad, la situación es extremadamente preocupante. Los minutos de silencio en homenaje a las mujeres asesinadas por violencia machista se siguen escondiendo. Se borran del lugar donde se realizan el resto de minutos de silencio, que es la plaza del Ayuntamiento, porque, claro, lo que no se ve no existe, y eso es lo que buscan. La privatización de la Casa de Emergencias para Mujeres Maltratadas ya representó un retroceso inaceptable en derechos fundamentales y protección a las víctimas. Mientras tanto, las acciones junto al colectivo LGTBIQ+ son mínimas y no se aplican políticas reales de igualdad. La cultura tampoco recibe la atención y el respeto que merece. Están más preocupados por censurar, recortar y convertir la cultura en un instrumento ideológico que en cuidarla. Ahí están las rutas culturales que se organizan, actividades que podrían ser una oportunidad para conocer nuestra historia y nuestro patrimonio, pero acaban siendo un ridículo colectivo. Rutas con guías improvisadas que tiran de Wikipedia para explicar la historia de Móstoles sin rigor, sin documentación y sin el más mínimo respeto por los y las profesionales de la cultura. Y lo más sangrante es que es una chapuza pagada con dinero público, más de 10.000 euros, que salen del bolsillo de todas nosotras para ofrecer un producto mediocre, cuando en esta ciudad tenemos historiadores, asociaciones culturales, personal técnico municipal con un gran talento y muchas otras personas que pueden hacer un trabajo serio, profesional y con cariño por nuestra identidad cultural. Eso no es promover la cultura, eso es despreciarla. En general, vemos que las decisiones de este Gobierno se centran en marketing y despilfarro, mientras quienes más necesitan la acción pública quedan desatendidos. Frente a este modelo de gestión, Podemos proponer un Móstoles diferente, con vivienda pública y control de la especulación, fiscalidad progresiva, participación ciudadana real, presupuestos participativos, transparentes y ejecutados, políticas feministas e inclusivas, barrios y parques cuidados, apoyo al comercio local y personas autónomas, una economía verde que respete el medio ambiente y la sostenibilidad. Queremos un Móstoles que deje de ser escaparate y recupere su verdadera vocación, que es la de servir a la ciudadanía. Y lo decimos con firmeza, pero también con esperanza. No todo está perdido.
Porque a pesar de este gobierno del espectáculo y la pandereta, hay barrios vivos, hay asociaciones que resisten, hay juventud que no se conforma, hay vecinas organizadas, hay proyectos colectivos sembrando futuro. Y ahí es donde siempre está Podemos, donde hay lucha, donde hay dignidad, donde hay que defender los derechos. Aquí quiero Vaya terminando, por favor, señora Monterreal. Se ha acabado su tiempo. Fundamental es agradecer a la militancia de Podemos Móstoles el trabajo que hacen continuamente. Y nada más decir que, frente a quienes gobiernan para el escaparate, nosotros vamos a seguir trabajando para la vida, escuchando a los barrios, a los colectivos, para fortalecer los servicios públicos y garantizar que Móstoles sea la gran ciudad que su gente merece. Muchas gracias.